A los 82 años morí en la mesa de operaciones. Por algunos minutos el sonido de este mundo cesó y estuve del otro lado. Me trajeron de vuelta, pero no regresé solo. Regresé con un mensaje, una verdad que arde en mi pecho desde entonces. Allá, en la paz más profunda que se puede imaginar, me fue mostrado el mayor engaño que vivimos aquí en la tierra. Aprendí que nuestras oraciones no son solo esperanza, son una fuerza. Tienen peso, tienen textura. Son una cuerda tangible que atraviesa el velo de la muerte para sostener el alma de quienes amamos. Yo no creo esto, yo lo sentí. Lo que vi lo cambió todo para mí, y te pido que te quedes y escuches con el corazón abierto. Esta no es solo mi historia, es la promesa de que no estamos solos. Saben, el cuerpo de uno es la primera casa que Dios nos da. Y yo siempre me enorgullecí de construir cosas que duran. Casas, muebles, cunas. Yo miraba las uniones de una pieza de madera, la forma en que una tabla encajaba con la otra, y veía ahí una especie de honestidad, un trabajo bien hecho, una vida bien aprovechada. Pero a los 82 años, mi propia casa, esta carpa de huesos y piel, estaba en ruinas. Me sentaba en mi sillón, el mismo desde donde vi crecer a mis hijos y luego a mis nietos, y sentía ese dolor en el pecho. No era un dolor agudo, no siempre. Era como un clavo mal clavado, que se queda ahí, latiendo, recordando que toda la estructura está comprometida. Yo miraba mis manos, las mismas manos que le enseñaron a mi hijo a sostener un martillo, que construyeron la cuna de mi nieta. Ahora temblaban un poco. Estaban manchadas, ya no por el polvo del taller, sino por el tiempo. El olor a serrín y barniz, que yo creía que era parte de mi piel, había sido reemplazado por el olor a pomada para el dolor. Y mis huesos crujían como un piso de madera viejo a cada paso. Era humillante. Pasé la vida entera construyendo cosas para albergar a otros, y ahora mi propio refugio se estaba derrumbando. Entonces llegó el día de la operación. Los médicos no me dieron muchas esperanzas, y yo lo veía en los ojos de mi familia. Intentaban ser valientes, ¿saben? Hablaban demasiado alto, sonreían demasiado. Pero su miedo era algo casi palpable en la sala de espera. Y entonces mi nieta, Sara, ella no dijo nada, solo se acercó a mí mientras los enfermeros esperaban con la camilla. Su manita, tibia y suave, envolvió la mía, que estaba fría y arrugada. Y en la otra mano sostenía con una fuerza que me partió el corazón una pequeña cruz de nogal. Una pieza que yo le había hecho cuando era solo una niñita, con los restos de madera de un trabajo. Su cabeza estaba agachada, y en ese momento, mirando sus nudillos blancos de tanto apretar esa cruz, no sentí mi propio miedo. Sentí el de ella. El peso de su miedo era más real, más doloroso que cualquier dolor en mi pecho. Comprendí que el valor de mi vida no estaba en las casas que levanté, sino en la mano que estaba sosteniendo en ese instante. Después de eso, todo fue rápido. Luces blancas en el techo, pasando deprisa, el frío del gel que pasaron por mi pecho, el olor químico de hospital, de limpieza. Y entonces, la mascarilla bajó sobre mi rostro. Miré una lámpara redonda, grande y sin vida, justo encima de mí. Y escuché el sonido, el último sonido que escuché de este mundo. No era el sonido de voces ni de música, era un zumbido, un bip electrónico, constante, frío, el sonido de una máquina que decía que yo todavía estaba aquí, lo opuesto exacto al sonido de un corazón latiendo. Era el sonido de mi mundo siendo apagado. Y mientras la oscuridad llegaba, suave y pesada como una cobija, no luché.
Me entregué a ese sonido, dejé que me llevara, y el zumbido fue todo lo que quedó. Y entonces, ni eso. Aquel zumbido no desapareció gradualmente, fue arrancado. En un instante estaba el sonido, y al instante siguiente el silencio más profundo que un alma puede conocer. Y con el sonido todo lo demás se fue. El dolor en el pecho, el frío de la sala, el peso de mis 82 años en los huesos, todo desapareció. Yo no estaba cayendo ni subiendo, estaba suspendido. ¿Conocen la sensación de flotar en el agua tranquila de un lago cuando no sientes tu propio cuerpo? Era eso, pero multiplicado por 1000. No sentía nada, y esa nada era la sensación más gloriosa que jamás había experimentado. Ya no había casa gastada, ni carpa rota. El cascarón se había roto, y lo que quedó era solo yo. Y por primera vez entendí que yo no era mi cuerpo, yo no era mi dolor, yo era libre. El silencio no estaba vacío, ¿entienden? Era un silencio lleno de paz, una paz que parecía tener peso y sustancia. Y fue en ese silencio que la luz comenzó, no como el sol que nace en el horizonte, forzando a la oscuridad a retroceder. No. Fue como si el propio silencio, la propia oscuridad, decidiera transformarse en luz. Brotó desde dentro de la nada. Y no era una luz que se ve con los ojos, no había ojos para ver. Era una luz que se sentía, un calor que me envolvió como el abrazo más tierno que jamás he recibido. Era amor. Un amor tan denso, tan nutritivo, que era como respirar por primera vez después de pasar la vida entera bajo el agua. Cada rincón de mí que antes guardaba vergüenza, o arrepentimiento, u orgullo, la luz simplemente llenó esos lugares. No me juzgó, me conoció. En su brillo era imposible sentir miedo. Comencé a moverme hacia la fuente de esa luz, o tal vez la luz me jalaba hacia ella. No había un túnel, como la gente a veces dice. Para mí fue como estar en el fondo del océano, y de repente el océano entero comienza a llenarse de un agua pura y luminosa. Y yo estaba simplemente subiendo, suavemente, hacia la superficie. Y mientras subía, una certeza tranquila, sin ninguna pizca de pánico, se instaló en mí. Era un conocimiento tan natural como saber que la noche sigue al día. Yo había muerto. Y no dolió. No fue aterrador. Fue un regreso. La sensación de un viajero cansado que por fin divisa las luces de casa después de una jornada muy, muy larga. Supe, con una paz que trasciende cualquier entendimiento, que la muerte no era un final. Era una puerta. Y la vida entera de miedo, la ansiedad antes de la operación, el pavor de dejar a mi familia, todo aquello era solo la sombra que la puerta proyectaba. No era la habitación que existía del otro lado. Y hacia esa habitación finalmente me dirigía. Y entonces llegué. No hay otra palabra. Llegué a la fuente de esa luz. Y en el centro de todo estaba una presencia. En mi mente de carpintero siempre imaginé a Jesús con un rostro, un cuerpo, pero no era nada de eso. Él era la luz. Él era el amor. Él era la sustancia misma de la que estaba hecha esa paz. Y lo conocí. Sin que nadie necesitara decírmelo, en el fondo de mi alma recién liberada, supe, era Jesús. Él no me habló usando una voz, no había palabras, pero el conocimiento que él tenía de mí fluyó hacia dentro de mí. Era como si cada momento de mis 82 años de vida fuera un grano de arena en la palma de su mano. Y él miraba cada uno, uno por uno, el grano áspero de una palabra dura que le dije a mi esposa, el grano oscuro de un orgullo tonto, y él no juzgaba. Su mirada era un amor que decía, yo estuve ahí, lo sé,
y todo está bien. Y cada nudo de arrepentimiento, cada astilla de vergüenza que cargué durante toda una vida, no fueron perdonados. La palabra es demasiado pequeña. Fueron deshechos, como si nunca hubieran tenido el poder de mancharme en primer lugar. Yo estaba limpio. La gracia era tan absoluta, tan completa, que no había espacio para otra cosa. Y entonces Él me mostró. No las casas que construí con tanto orgullo, las estructuras sólidas que yo creía que definirían mi legado. No. Él me mostró el día en que detuve mi trabajo para ayudar a un vecino a reparar su cerca, un domingo por la tarde. Sentí de nuevo el sol en mi espalda y sentí la gratitud silenciosa de aquel hombre. Él me mostró la tarde en que me senté en el taller y pacientemente le enseñé a mi nieta Sara a lijar un pedazo de madera, y la sonrisa en su rostro cuando le di la pequeña cruz, sentí su alegría pura, como si fuera mía, y sentí los momentos en que podría haber amado más, pero no lo hice. No como una acusación, no, sino como un eco silencioso, un espacio vacío donde más amor podría haberse derramado. Y comprendí, con una humildad que me rompió y me rehizo, que la vida no se mide por las grandes construcciones, sino por los pequeños actos de amor. Esas son las únicas tablas que nos llevamos de aquí. El resto se convierte en polvo. Y en medio de esa paz perfecta, de esa comunión, la presencia me permitió sentir una cosa más, algo nuevo. Era un hilo de luz, fino como un cabello de ángel, pero increíblemente fuerte. Venía de muy, muy lejos, atravesaba toda aquella gloria y me tocaba. No hacía sonido, pero podía escuchar su esencia. Era una voz de niña, llena de desesperación y fe. «Abuelito, por favor, quédate. Te amo». Era Sara. Era su oración. Y no era un deseo lanzado al viento, ¿entienden? Tenía fuerza, tenía textura. Era como una cuerda de seda sosteniéndome, anclándome, incluso en ese lugar donde las anclas no deberían existir. Su fe era un escudo real a mi alrededor, una conexión que ni la muerte podía cortar. Yo quería quedarme, Dios mío, cómo quería quedarme, en esa luz, en esa paz, para siempre. Pero tan claro como el amor que me envolvía, vino el conocimiento, la orden, dada con la misma ternura con la que seguía a un hijo. Todavía no era mi hora, tenía que volver. Dejar ese lugar fue lo más difícil que he tenido que hacer. Es como un padre sosteniendo la mano de un niño que no quiere irse de un lugar feliz. Yo no quería irme. La paz era adictiva, una dulzura que el alma nunca olvida. Pero el propósito en esa orden era más fuerte que mi deseo. Había algo que necesitaba decir. Mi historia ya no era mía. Y el regreso no fue una flotación suave. Fue un jalón, un desgarro violento que me arrancó de ese calor y me arrojó de vuelta. Lo primero que sentí fue el frío, un frío cortante que venía desde dentro. Y justo después vino el dolor. Dios mío, el dolor agudo, salvaje, justo en el centro de mi pecho, como si 1000 cuchillos me estuvieran perforando al mismo tiempo. Era mi cuerpo gritando, recordándome su fragilidad. Y con el dolor vino el sonido, el opuesto exacto de aquel silencio sagrado. Un bip, 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 bip frenético, caótico, desesperado. Era el sonido de mi corazón protestando, luchando por seguir latiendo dentro de la carpa rota que acababa de reasumir. Abrí los ojos.
La luz de la UCI era blanca y agresiva, hería la vista. Había tubos, el olor a antiséptico y un rostro. El rostro de Sara, mi nieta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero las lágrimas que corrían por su cara ahora eran de alivio. Vio que yo la vi. Su mano encontró la mía y el apretón era real, tibio, vivo. Estaba de vuelta. Los días que siguieron fueron difíciles. Cada respiración era un esfuerzo. Pero algo fundamental dentro de mí había cambiado para siempre. El miedo había desaparecido, por completo. Ese pavor a la muerte que nos acompaña toda la vida, ese susurro en el fondo de la mente, ya no existía en mí. ¿Cómo podría tenerle miedo a una puerta cuando ya había espiado la maravillosa habitación que existe del otro lado? Mi fe silenciosa, esa que guardaba para mí como un tesoro privado, murió en esa mesa de operaciones. En su lugar nació una urgencia. Cada latido doloroso de mi corazón recuperado ya no era un sonido de vida, era una palabra. Un mensaje que ardía en mi pecho, más fuerte que el dolor de la cirugía. La palabra era cuenta. Y es por eso que estoy aquí, hablando contigo ahora. No sé quién eres, no sé qué dolores cargas, cuáles son tus dudas, pero necesito decirte una cosa, con la certeza de un hombre que estuvo allí. Esta vida tuya es un suspiro, pero es un suspiro sagrado. Las cosas que crees que importan, los grandes logros, los títulos, todo eso se convierte en polvo. Lo que queda, lo que tiene peso, lo que construye tu verdadera casa del otro lado, son los pequeños actos de amor, la mano que sostienes, la palabra de consuelo que ofreces, el tiempo que regalas. Y tu oración, por favor, nunca pienses que es solo una palabra lanzada al viento. No lo es. Yo lo sentí. Tiene fuerza, tiene textura. Es una cuerda de fe que atraviesa el velo de la muerte y sostiene el alma de quien amas. Tu fe es un escudo real que protege más de lo que puedes imaginar. La eternidad no es un tal vez, es una promesa. Hay una luz que nos espera, un amor que deshace todos los nudos, una paz que excede todo entendimiento. Lo sé. No solo lo creo, lo sé, porque estuve allí y regresé para decirte que no hay nada que temer, absolutamente nada. Solo ama y no dudes, jamás.